dar apertura a lo que es la conferencia del turno vespertino, denominada la innovación curricular como referente necesario para la transformación educativa en contextos de complejidad. Muy ad hoc, ¿verdad? Con el tema y muy ad hoc también con las necesidades actuales. Entonces creo que estamos en la misma línea, ¿verdad? Dentro de la parte de la formación. Y bueno, siguiendo también la parte de la conferencia, les comparto, les decía algunos datos de la maestra Arely. La maestra Arely González Durán estudió licenciatura en educación con acentuación en planeación y desarrollo educativo por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León del año 2011 al 2016, obteniendo reconocimiento Ceneval al desempeño de excelencia GEL en el área de pedagogía, ciencia de la educación. Posteriormente se especializó en la maestría en innovación educativa por la misma institución del año 2017 al 2019. Cuenta con una certificación de competencia laboral en el estándar de competencia 217, impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, el CONOCER, en el 2018. Adicionalmente cuenta además con diferentes experiencias de formación, tales como diplomados para el desarrollo de habilidades docentes por la Universidad también de Nuevo León, diplomado en Microsoft Teams, cuarta edición, alternancia de dinámicas de enseñanza y aprendizaje para la educación híbrida y remota por Microsoft en México en el 2021. Profesionalmente se ha desempeñado del 2015 al 2019 en el área de planeación y desarrollo estratégico de la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad también Nacional de Nuevo León, donde colaboró también en preparación y seguimiento y actualización del Plan de Desarrollo de Dependencia del 2015 al 2019, en la autoevaluación del programa educativo para la acreditación internacional, Accreditation Board for Engineering and Technology, ABET, 2016, autoevaluación del programa educativo para la evaluación nacional ante los comités interinstitucionales para la evaluación de educación superior, CIES, del 2018 al 2019, la autoevaluación del programa educativo para la acreditación nacional ante el Consejo de Acreditación de Enseñanza e Ingeniería, el CACEI, en el 2019, seguimiento y actualización del sistema de gestión de calidad ISO 9001-2015 en el 2017. En la misma dependencia también se ha desempeñado como profesora en unidades de aprendizaje de formación general universitaria del 2017 a la fecha. Asimismo, del 2019 a la fecha ha colaborado en la Dirección de Innovación Educativa de la universidad como asesora pedagógica, donde ha participado en la planeación, seguimiento y evaluación de la estrategia digital, dando atención a las necesidades educativas de las instituciones derivadas por la pandemia del COVID-19. Algunos de los aportes que ha desarrollado han sido coautoría en guía para profesores, evaluación de los aprendizajes, enfoque de la educación a distancia en línea por la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, coautora en capítulo Innovación y el currículum para enfrentar retos globales del libro Innovación Educativa en Educación Superior, una mirada 360 por la Red de Innovación Educativa, RIED, y asesora también del diseño instruccional en el diplomado para el desarrollo de habilidades docentes. Adicionalmente colabora en la organización del diplomado para el desarrollo de habilidades docentes, colabora en el diseño instruccional de cursos de aprendizaje activo para la aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación en modalidades no escolarizadas, inteligencia emocional para el desarrollo personal y profesional, intervención psicopedagógica para la resolución de conflictos en la vida académica, elaboración de material didáctico y recursos didácticos de cursos, técnicas e instrumentos de evaluación para modalidades no escolarizadas, e inducción del modelo educativo 2015, el modelo académico 2020 en la universidad, inteligencia emocional para el desarrollo personal y profesional, intervención psicopedagógica para la resolución de conflictos en la vida académica, y facilitadora del curso en línea Inducción al Modelo Educativo 2015 y el Modelo Académico en el 2020 en la Universidad también de Nuevo León. En la misma dirección también ha desarrollado la propuesta de una metodología de evaluación educativa institucional con el fin de promover análisis continuo y sistémico del desempeño de los programas educativos en pro de la innovación educativa de los mismos. Entonces, como nos damos cuenta, pues tiene una amplia experiencia, ¿verdad?, en el tema que nos atañe ahora para la parte de la conferencia. Entonces, cedemos el uso de la voz a la maestra, los micrófonos. Les recordamos también que tenemos el chat para ir por ahí recuperando las aportaciones, preguntas, ¿verdad?, o comentarios. Iremos por ahí organizándolos. La mesa tiene alrededor de 50 minutos a una hora para su participación y pues estaremos ahí recuperando las aportaciones para luego abrir una sesión de preguntas. Adelante, maestra, bienvenida.
Gracias, maestra, muy amable por su presentación. El día de hoy, pues estoy muy contenta y muy agradecida, honrada por la invitación del doctor Pau Ceja a esta celebración del 37 aniversario de la Facultad de Pedagogía. Y pues bueno, me da gusto estar aquí y compartir con ustedes y dialogar algunas reflexiones e ideas en torno a la educación, puesto que es la educación que nos preocupa y nos ocupa sobre todo a nosotros como profesionales de la educación. Soy colaboradora de la UANL, pero pues al igual que en la Universidad de Colima, compartimos muchas cosas en común, sobre todo la preocupación y, como decía, la ocupación por el desarrollo de proyectos educativos encaminados a ir más allá del presente, por lo que espero sea de su agrado y de un enriquecimiento lo que compartiré el día de hoy a través de algunas ideas y reflexiones que recupero acerca del currículum y sobre todo la innovación dentro de él. Este currículum en la universidad yo creo que es lo que permite que seamos referente de buena calidad, de vanguardia y de pertinencia. Me voy a permitir compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Aquí lo pongo en pantalla completa. Si alguien gusta confirmarme que lo ven sin problema. Todo se ve muy bien. Es visible. Gracias, maestro. Muy bien, pues el tema a compartir es la innovación curricular como referente para la transformación educativa en contextos de complejidad. Quiero iniciar con una reflexión. Dice aquí, el futuro no existe. Sin embargo, al mismo tiempo, es un territorio que podemos imaginar. ¿Qué quiere decir esto? Que el futuro no está dado, es decir, no sabemos lo que nos traerá, pero sí podemos, si nos movemos en la dirección correcta, llevarlo hacia un lugar mejor. Esta última frase la recupero de Salam Rocher, quien creo que es muy atinado en este pensamiento, dado que en las universidades, pues, y en la sociedad en general, ¿verdad? Convergemos en una realidad que se caracteriza por estar en un constante cambio y ante ella la educación pues no deja de jugar un papel preponderante para la resolución de los diferentes problemas que nos acogen y ante los cuales nosotros tenemos el compromiso de reaccionar. En este sentido, el papel del currículo pues viene a tomar mucha relevancia porque es en él en donde nosotros plasmamos aquellas realidades deseadas del futuro y es a través de él en donde pues vamos desarrollando el cómo es que nos podríamos mover hacia aquellas realidades deseadas. Entonces, quiero compartir aquí pues algunas consideraciones relacionadas a lo que es el currículo y el sentido que tiene para nosotros. El currículo, como sabemos, es un proyecto formativo que explicita el proceso de enseñanza-aprendizaje y en donde comparte y define fines determinados. Es el resultado del análisis y reflexión de las características del entorno. Como decía, en él se establecen fines y objetivos y especifica también las formas en que se espera que se implemente al interior de una institución educativa. En el currículum convergen ideales, concepciones acerca del aprendizaje, pero también intereses y decisiones de las personas que lo planteamos. El fin último que tiene en una institución educativa, decía, es responder a aquellas condiciones y necesidades, tanto sociales como científicas, en un contexto, cultura y época determinados. Lo que quiere decir que pues tiene que estar en constante cambio, puesto que el contexto, la cultura y la época pues van cambiando conforme el tiempo transcurre.
El currículum al mismo tiempo se agrupa a partir de diferentes aspectos, que aquí yo explicaré el primero, que es el qué enseñar. ¿Sí? El currículum explica qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar y qué, cuándo y cómo evaluar. Cuando hablamos de este componente que es sobre el qué enseñar, aquí en él se definen aquellos objetivos y contenidos deseados. Cuando enseñar se refiere a la manera en cómo se ordena y se secuencian aquellos objetivos y contenidos establecidos. En el cómo se describen la manera de estructurar aquellas actividades de enseñanza-aprendizaje en las que van a participar los estudiantes con el fin de alcanzar los objetivos propuestos previamente en relación a los contenidos seleccionados. Y bueno, pues todo esto se lleva a cabo, ¿no? Es decir, todo esto se traduce en prácticas, en la realidad, en donde el papel de la evaluación pues viene a culminar con un papel muy importante porque el qué, cuándo y cómo evaluar precisamente busca rescatar cómo es que todo lo planeado y desarrollado va respondiendo a las intenciones y a los propósitos planteados inicialmente. Y es en función de cómo es que resulta en la realidad la aplicación del mismo, en donde nosotros podemos introducir mejoras y adecuaciones para que constantemente sea pues pertinente, ¿verdad? Una autoridad que nosotros sabemos que lo es en el ámbito de la pedagogía es la maestra, la doctora Frida Díaz Barriga, en donde ella propone una serie de fases para el diseño curricular. Yo aquí las menciono, las describe en 4, es análisis previo, diseño curricular, aplicación curricular y evaluación curricular. Todo proceso de diseño del currículum atraviesa por estas fases. Una primera muy importante que tiene que ver con este análisis previo es en donde se recuperan los fundamentos teóricos metodológicos. En este análisis se realiza una planeación educativa desde sus dimensiones prospectiva, cultural, política, técnica y social. Se realiza un diagnóstico y un análisis de la naturaleza del problema, el diseño y evaluación de las opciones de acción sobre el currículum. En el diseño del mismo están presentes una serie de elementos importantes, como lo decía, es la detección de necesidades trabajadas, el análisis de la disciplina para la solución de las necesidades sociales, ¿verdad? Así como la justificación de la perspectiva a seguir para satisfacer esas necesidades identificadas. Y la investigación de la ocupación del mercado profesional. La aplicación curricular tiene que ver con pues, los conocimientos, habilidades y actitudes específicos que debe adquirir el profesionista. Las áreas del conocimiento, temas y contenidos se elaboran con base en ellos y se elaboran los programas de estudio de cada curso del plan curricular. En ese sentido, la evaluación curricular pues retoma la evaluación interna y externa y de acuerdo a los resultados se realiza una reestructuración. Frida Díaz, pues es un referente, ¿verdad? Ella fundamenta estas fases para el diseño curricular. Yo aquí recojo desde nuestra experiencia en la UANL, cuáles son estas fases en el diseño o rediseño de los programas educativos, que responde de una manera u otra a estas etapas que Frida Díaz menciona. Y por supuesto que cada programa educativo, de acuerdo a su contexto, a sus dinámicas, a sus formas de trabajo, van estructurando las fases para atender pues a justamente la forma en cómo cada institución trabaja. En el caso de la UNL, inicialmente se conforman equipos de trabajo y se realiza un cronograma de actividades que responde a este análisis previo.
y elabora unos estudios de fundamentación. Los estudios de fundamentación vienen a dar ese sentido de todos los cambios que se implementan en el rediseño de los programas educativos, puesto que es a través de ellos que se recoge la información que permite analizar cómo cada unidad de aprendizaje pues responde a la necesidad de atender una problemática social o un avance tecnológico que requieran los profesionistas en el campo laboral. Y bueno, ya en función de los resultados de los estudios de fundamentación, se analizan, se triangulan y con eso se diseña el perfil de ingreso y de egreso, así como pues en sí las competencias generales y específicas del egresado. Con base a eso también se diseña el plan de estudios y como parte de todo este proceso, pues es importante capacitar a los profesores en la elaboración de los programas sintéticos y analíticos de las unidades de aprendizaje que conforman los planes de estudio. Entonces, una vez que se capacita la planta docente, pues se procede a la elaboración del diseño instruccional para las unidades de aprendizaje en la modalidad ya sea escolarizada o no escolarizada. Ahora bien, como decía, todo este proceso, todas estas fases recaen en una propuesta curricular que pues está en sí dedicada para comunicar todos aquellos principios y rasgos esenciales del proyecto educativo, que es lo que refiere el currículum, de tal forma que este debe permanecer abierto a un análisis constante y a que pueda ser trasladado a la práctica de forma dinámica. El estudio del currículum se preocupa por dos tensiones, ¿no? Por un lado, el currículo como intención y por otro lado, el currículo como realidad. Esto siempre está correspondiéndose conforme las intenciones se van llevando a la práctica y en la práctica pues nos vamos dando cuenta de qué es lo que sí funciona, qué es lo que no funciona. Y esto nos lleva a la siguiente reflexión, que un currículum tiene la característica que es dinámico, ¿sí? Gracias a este dinamismo se puede adaptar para atender las necesidades y problemáticas globales que a su vez lo determinan y lo estructuran. Es por eso aquí que yo recupero la importancia de la innovación, específicamente la innovación curricular, ¿sí? En este caso yo recupero algunas definiciones de lo que es la innovación educativa. Carbonell la define como una serie de intervenciones, decisiones y procesos con cierto grado de intencionalidad y sistematización que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas. En este sentido, la innovación educativa pues es un proceso que involucra la selección, organización y utilización creativa de elementos vinculados a la gestión institucional, el currículo o la enseñanza, siendo normal que una innovación educativa pues impacte en más de un ámbito, ya que suele responder a una necesidad o un problema que regularmente requiere una respuesta integral. Esto nos lleva a pensar en, bueno, dice aquí, la innovación educativa puede impactar en más de un ámbito. ¿Cuáles son estos ámbitos? En el caso de Barraza, es un autor que él propone estos tres ámbitos para realizar prácticas de innovación educativa, ¿sí? Él nos comparte que pueden realizarse proyectos de innovación en el ámbito institucional, en donde nos referimos aquí a las prácticas políticas y administrativas, en el curricular, que es el que particularmente hoy nos
nos interesa. En este ámbito curricular, las prácticas de innovación educativa pueden estar enfocadas a la elaboración de diagnósticos, en donde definiríamos modelos y estrategias de recolección de la información con fines diagnósticos, así como de estructuración curricular. Pero también de la evaluación. Entonces es aquí en donde nosotros podemos definir modelos y estrategias para recolectar la información con un sentido de evaluar y con base a los resultados obtenidos, pues transformar o modificar el currículum. Por último, el ámbito didáctico, en donde las prácticas de innovación pues estarían enfocadas a la planeación didáctica, a la intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje o la evaluación de los aprendizajes. Les decía que el día de hoy nos interesa particularmente el tema de la innovación curricular. ¿Por qué? En las universidades, el tema de la innovación curricular, yo creo que es una tarea que es importante darle relevancia, y más que darle relevancia, es una tarea que debemos hacer porque nos estamos envolviendo en un contexto complejo que ahorita veremos sobre qué aspectos es que se caracteriza, pero es en función de eso en que tenemos la oportunidad de hacer un cambio. Aquí una definición de innovación curricular es justamente el proceso de intervención que provoca un cambio intencional sobre lo que se enseña y la forma como se hace. ¿Ok? Aquí, por tanto, es válido afirmar que la universidad es la organización en la que los estudiantes, a través de su experiencia con el currículum, aprenden los conocimientos y habilidades necesarios para generar riqueza y bienestar social y personal. Esto supone intervenir en un contexto específico para atender las demandas sociales y apuntalar la transformación de los escenarios actuales y anticiparse a los que se prevén. Ante una sociedad que se transforma rápidamente, los currículos necesitan estar diseñados para operar ante situaciones emergentes. Pero pregunto yo, ¿qué tan dispuestos estamos para generar innovación? Es decir, ¿qué tan dispuestos o qué tan capaces somos de pensar diferente para romper con aquellos paradigmas que tenemos sobre la forma de trabajar, la forma de concebir el aprendizaje, la forma de concebir la educación, las funciones de la universidad? Decíamos ahorita que la universidad se ve retada, ¿verdad?, ante todos estos nuevos escenarios que se nos dan y que realmente no siempre esperamos, ¿verdad? Es decir, ¿quién pensaría hace 5 años que todo el mundo de la educación se vería en esta situación ante la pandemia COVID, ¿verdad? Yo creo que ha sido muy retador el cómo reaccionar ante todos estos desafíos que se nos han presentado. Yo los invito a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a pensar diferente, así le llamé a la actividad. Quienes tengan a la mano un lápiz y un papel, quienes puedan, si no lo tienen no hay problema, es un pequeño ejercicio. Vamos a dibujar estos 9 puntos en la forma en que está en la pantalla. Aquí el pequeño reto es que unamos estos 9 puntos con 4 líneas rectas consecutivas sin levantar el lápiz del papel. Vamos a dar un minuto para que lo intenten. Quienes tengan lápiz y papel, si gustan, por favor, hagan el dibujo y vamos a tratar de unir
los 9 puntos con 4 líneas rectas. Voy a hacer una pequeña pausa para que lo intenten y ahorita vemos si alguien pudo hacerlo. Les voy a pedir de favor, si alguien lo pudo lograr, que lo escriba en el chat, que diga yo pude lograrlo. Si alguien pudo lograrlo, solamente que escriba en el chat yo pude lograrlo. Pareciera fácil, pero quizá no lo es tanto. Yo la primera vez que lo hice, lo primero que hice en el ejercicio fue hacer un cuadrado. No sé si alguno de ustedes también. Lo primero que hice fue realizar un cuadrado y dije, no, me faltó el punto del centro. Y entonces te pones a pensar cómo lo hago diferente y cómo lo hago diferente. Y yo aquí, la respuesta que obtuve para poderlo lograr, ahí va la respuesta. Yo creo que nadie pudo, ¿eh? Nadie dijo que sí en el chat hasta ahora. Les voy a compartir la respuesta. Si alguien lo hizo así, lo felicito, la felicito y lo invito a levantar la mano o escribirlo en el chat. Aquí viene. Aquí está. La solución. ¿En qué consiste esta solución? Bueno, pues yo creo que aquí una idea clave para innovar es pensar diferente, pero en este sentido, para poderlo lograr, debemos salirnos un poco de nuestra área de confort o de nuestros paradigmas, por así decirlo, porque yo cuando hice el ejercicio la primera vez, yo nunca pensé en que la línea que hiciera pues se saliera mucho, ¿verdad? De los 9 puntos. Entonces, ya después que vi la respuesta, dije, no pensé el hacer ese ángulo tan abajo, ¿verdad? Para poder unir las líneas y pensar así en una solución. Entonces, yo creo que una invitación aquí en el tema de la evaluación o en el caso de la innovación curricular, pues es cambiar los paradigmas que tenemos. Yo creo que hacer una invitación a la reflexión de los mismos para buscar formas diferentes de hacer las cosas a lo que ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué? Porque en el caso de las universidades tenemos una doble misión, ¿sí? Por un lado, tenemos que responder a todas aquellas exigencias que se dan desde la globalización y todos aquellos cambios y tendencias que se van dando desde el campo profesional, desde el campo laboral de las diferentes áreas del conocimiento. Y por otro lado, tenemos que velar por aquellos problemas que en la sociedad se van dando
y en la que nosotros estamos inmersos, ¿verdad? Se hace a veces más grande estas dificultades porque tenemos que priorizar qué es lo que nos urge, qué es lo que nos preocupa, qué es lo importante para, en este caso, para los programas educativos y en la formación de profesionales, pues con un sentido de formación planetaria, que tengan una visión del futuro, ¿verdad? Pero sobre todo que tengan esa vocación para en el actuar en nuestra realidad y en los contextos en el que nosotros estamos inmersos. Yo aquí quiero compartir con ustedes una serie de resultados y de reflexiones acerca de los caminos y los futuros de la educación superior hacia el 2050 y más allá, ¿verdad? Porque en realidad es hacia el futuro. Estos resultados que les comparto están plasmados en un informe de la UNESCO que tiene este nombre que acabo de comentar. Este informe se publicó en noviembre del 2021 y ha sido trabajado, consensado con más de 100 países, entre ellos México, con personas que pues están inmersas en estos temas de la educación superior particularmente. Y recoge aquellas esperanzas y preocupaciones que hay en la sociedad y sobre las cuales nosotros tenemos que repensar la educación. Voy a hacer una actividad con ustedes. Me gustaría que participaran si tienen la oportunidad. Puede ser en su celular o en su computadora. Les voy a pedir que visiten la página de menti.com y van a poder ingresar el código que yo tengo en pantalla. A la par de esto, yo les compartiré los resultados que en este caso este informe de la UNESCO propone, ¿verdad? Comparte, pero también me interesa recoger cuáles son nuestras esperanzas y nuestras preocupaciones desde nuestro contexto local. ¿Por qué? Porque la UNESCO, pues como saben, trabaja a nivel internacional, que para nosotros la mirada internacional yo considero que es muy valiosa, pero también hay que partir de nuestra realidad. Entonces aquí quiero retomar con ustedes este enfoque y este análisis. Déjenme dejar de poner mi pantalla completa para entrar a Menti. Les decía que hay que escribir en el navegador menti.com y a ustedes les va a aparecer esta pantalla en donde el código que debemos poner por ahí es, déjenme les digo, lo tenía aquí en la presentación, pero miren, les voy a poner en el chat el enlace para todos y el código es 59 78 78 65. Muy bien. Antes de iniciar a compartir estas esperanzas y preocupaciones sobre la educación superior, voy a explicar nada más la dinámica para esta pequeña actividad. ¿Sí? ¿Me confirman? Aquí está. Lo voy a poner en mi presentación. Yo hice esta primera diapositiva a modo de confirmar, ¿verdad? Que hayan podido entrar para ver de dónde nos acompañan el día de hoy. Yo sé que muchos aquí están en Colima, pero quizá hay de otras partes del país. Me pareció interesante colocar
esta diapositiva. Gracias a quienes se animan a participar. Es voluntario. Si no pueden accesar por algún motivo, no hay ningún problema. Lo importante es recuperar pues algunas ideas en torno a estas esperanzas y preocupaciones, como lo define en este caso la UNESCO, de los futuros de la educación. Muy bien. Bueno, quería confirmar que pudieran ingresar sobre todo a la presentación. Voy a volver a la presentación mía para iniciar con el primer tema y posteriormente vamos a realizarlo aquí en Menti, ¿vale? ¿Me pueden confirmar que se vea mi presentación aquí en Canva? Sí, sí se ve bien. Gracias. Gracias, maestro. Bien, les decía, este informe recoge opiniones de diferentes personas. Todos los resultados se categorizaron en cuatro temas, ¿verdad? En 4 dimensiones. Estas 4 se refieren, la primera, a la calidad de vida, al cambio social, al cuidado por el medio ambiente y al desarrollo de la tecnología. ¿Ok? ¿Qué resultados arrojó este informe acerca del tema de la calidad educativa? Pensando en que esta se refiere a aquellas situaciones y condiciones que proporcionan bienestar a las personas. Entre los factores que determinan la calidad de vida están el bienestar emocional, el bienestar material, la salud, las relaciones familiares y sociales, los valores, la seguridad y la integración en la comunidad. La pregunta aquí sería, nosotros como Universidad de Colima, ¿cuáles son nuestras esperanzas al futuro en el tema de calidad educativa? O de calidad de vida, disculpen. ¿O cuáles son nuestras preocupaciones? ¿Cuál es nuestro contexto? En el caso de las esperanzas, el principal resultado que hubo en este sentido fue el bienestar humano. Es decir, hacia el futuro, ¿qué es lo que esperamos como parte del desarrollo sostenible de la sociedad? Pues que todos tengamos un bienestar humano, que tengamos paz, que haya sociedades más empáticas, que haya más empatía, avances en asistencia sanitaria y valorar la diversidad. Y en ese mismo orden, la primer preocupación en este caso es la salud, ¿sí? Para asegurar el bienestar personal y el bienestar humano. Ahorita, sobre todo, la salud es algo que viene a tomar un papel muy importante y determinante para el desarrollo de muchas cosas, ¿verdad? Si no nos sentimos bien con nuestra salud, pues simplemente no se puede hacer mucho. El segundo es la baja calidad de vida. El tercero, las preocupaciones individuales y familiares. El cuarto, la corrupción. Y el quinto, la intolerancia y la codicia. Ahora bien, voy a irme a la actividad en Menti y aquí yo cambio la presentación, la diapositiva. Quienes estén aquí, les pido que pongan en orden de importancia estos 5 temas que veíamos acerca de las esperanzas en cuanto a la calidad de vida. Pueden arrojar su respuesta y la gráfica en mi pantalla va a ir modificándose de acuerdo a la forma en cómo vayan respondiendo. Yo aquí veo ya 18 respuestas. A diferencia del resultado anterior de parte de la UNESCO, La Paz está en tercer lugar y no en quinto.
Perdón, está en tercer lugar y no en el segundo, como lo está en el informe. Ah, bueno, miren, justo ya se va empatando. Aquí la intención es que ustedes compartan su perspectiva. No es un examen, no tiene que ser igual que en el informe. Es en este caso retomar cuál es nuestro enfoque desde el contexto en el que estamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos interesa? Siempre, sobre todo nosotros como pedagogos, nos gusta soñar y eso es algo que yo creo que nos caracteriza como profesionales de la educación, ser soñadores. Y en este sentido, pues en el tema de calidad de vida, ¿qué es lo que esperamos, verdad? ¿Qué esperanzas tenemos hacia el futuro? Lo voy a dejar aquí. El bienestar humano queda en primero. El segundo, más empatía, la paz, valorar la diversidad y avances en asistencia sanitaria. Muy bien. Ahora me voy a ir a preocupaciones. ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Qué será la salud, la corrupción, la intolerancia, la baja calidad de vida? ¿Qué es lo que nos preocupa? Muy bien, ya se están obteniendo los resultados. En el caso del informe de la UNESCO, la principal preocupación aquí es la salud. Acá con nosotros no necesariamente, ¿verdad? Muy bien. Aquí voy a dejar el resultado. En cuanto a calidad de vida, la principal preocupación que aquí nosotros identificamos es una baja calidad de vida. En segundo, la salud. En tercero, la corrupción. En cuarto, las preocupaciones individuales y familiares. Y en quinto, la intolerancia y la codicia. Ok. Gracias por responder. Ahora bien, me voy a la segunda dimensión que habla del cambio social. El cambio social se refiere a lo relacionado con la transformación económica, sociopolítica y cultural que afecta al comportamiento humano y a las condiciones de nuestro entorno. Disculpen. En este caso, en el cambio social se enlistan una serie de esperanzas. La primera es la justicia social. La segunda, la investigación y la innovación. La tercera, el liderazgo de los jóvenes. La cuarta, resolución de los retos globales y una mayor integridad. Por otro lado, en cuanto a las preocupaciones que nos acogen, la primera justamente es la desigualdad social, los retos económicos y de recursos, la guerra y los conflictos, la pobreza y el deterioro de las relaciones internacionales. Comparto el Menti.
En el caso de México, no sé el contexto de Colima, ¿verdad? En el tema de cambio social, pues yo creo que son muchas las esperanzas, por ejemplo, en el tema de la justicia social, en el tema de las desigualdades. Hay retos globales muy importantes que necesitan ser atendidos, como lo es el cuidado del medio ambiente, que ahorita lo veremos, pero particularmente está la preocupación pues, del tema de corrupción, el tema de la violencia, ¿verdad? Que si estamos de acuerdo, pues es algo que al menos aquí sí es un tema preocupante, ¿verdad? Y de urgencia para resolver. Bien, a ver, aquí tenemos en primer lugar la justicia social, que yo creo que se relaciona a estos comentarios que hago. En segundo, la resolución de los retos globales. En tercero, la investigación y la innovación, mayor integridad y liderazgo de los jóvenes. Muy bien. Gracias. Ahora en un segundo. Ok. El cambio social, las preocupaciones. ¿Qué nos preocupa más? ¿La pobreza o la guerra? Los retos económicos, estas desigualdades sociales que comento. Y fíjense que, o sea, es importante retomar todos estos análisis que se hacen a nivel internacional, porque es todo el contexto internacional y también local, porque yo por eso, o sea, me preocupé por retomar qué es lo que nosotros aquí pensamos, ¿verdad? Hay una frase que dice, hay que pensar global y actuar local. Pero para actuar local, pues también necesitamos retomar el contexto en el que estamos sumergidos. Y bueno, en este caso del cambio social, la primer preocupación que coincido que tenemos es la pobreza. En segundo, la desigualdad social. En tercero, la guerra y los conflictos, retos económicos y deterioro de las relaciones nacionales e internacionales. Gracias. La tercera dimensión recae en el cuidado por el medio ambiente. El medio ambiente y su cuidado, o por el contrario, su daño, por parte del ser humano se ha convertido en uno de los principales puntos de atención en el mundo en los últimos años. Y también, en general, la perspectiva de las personas para poder lograr un desarrollo sostenible consiste justamente en responder a todas estas preocupaciones que hay en torno al cuidado por el medio ambiente. En los resultados, pues en sí la primera esperanza que se enlista y sobresale de las demás es la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque el planeta está compuesto por una serie de recursos que no son finitos, ¿sí? Y si nosotros actuamos de la forma en que lo hacemos, de aquí pues, al futuro, ¿verdad? No quiero decir un año en especial, nos vamos a dar cuenta y vamos a recaer en que no es posible, no es sostenible. Las generaciones futuras que vienen, ¿verdad? Y que es inevitable, no podrían o no van a poder tener los mismos recursos que hoy en día tenemos si seguimos actuando de la misma manera. Por lo que, pues les digo aquí, la primera esperanza está en la sostenibilidad, también en mejores relaciones por el planeta, por ende un mundo mejor y una distribución global más justa de los recursos. Y aprovechando el desarrollo de la tecnología, pues que ésta sea
un medio para mejorar el ambiente. Y en cuanto a las preocupaciones, el principal son los problemas ambientales, la falta de desarrollo sostenible, falta de acceso a los recursos, una peor relación con el planeta y las desigualdades sociales. Le voy a poner aquí el siguiente. En el Menti, ya se van viendo las respuestas. Muy bien. Se queda en primer lugar la sostenibilidad, en un segundo un mundo mejor, mejores relaciones con el planeta, distribución más justa de los recursos y uso de la tecnología para mejorar el ambiente. Y por otro lado, en cuanto a las preocupaciones, aquí viene. Fíjense cómo es interesante ver el orden diferente que va tomando cada uno de estas dimensiones de acuerdo a nuestro contexto, ¿verdad? Comentaba hace un ratito que todo nuestro proyecto educativo, todos nuestros currículums se van adaptando, van respondiendo a aquellos retos globales, a aquel contexto global en el que como sociedad estamos inmersos, pero también recoge el contexto local, que en sí es en el que el currículum se inscribe y es en el que requiere ser correspondido con las necesidades que se identifican. Aquí en primer lugar quedan los problemas ambientales, en un segundo la falta de desarrollo sostenible, en tercero las desigualdades sociales, en cuarto la falta de acceso a los recursos y el quinto peor relación con el planeta. Comparto que ya tiene que ver con la última dimensión, que es acerca de del desarrollo de la tecnología. Yo creo que el tema de la tecnología es como dijera, tiene dos caras, porque por un lado tenemos o podemos poner en la tecnología esperanzas pues en muchos de los ámbitos, ¿no? En el ámbito de la salud, la tecnología, por ejemplo, ahora en pandemia, para el desarrollo de una vacuna que atienda al virus que surge, ¿no? Pero por otro lado, ¿cómo se puede utilizar esta tecnología para bien o para mal del bienestar de las personas? En el caso de las guerras, ¿verdad? Hay mucha tecnología que se usa pensada para eso. Y así en cada uno de los diferentes temas en los que nosotros como sociedades estamos involucrados. En este caso, hay una relación recíproca entre el rápido desarrollo de la tecnología y los cambios sociales, económicos y medioambientales en todo el mundo, porque son cada vez más claros y por otro lado cuestionados. En cuanto a esperanzas, hay avances en tecnología en primer lugar
el uso de la tecnología en la sociedad, el uso de la tecnología en la educación. En cuarto, los avances de la investigación tecnológica. Y por último, acceso al conocimiento. Vamos a ver el Menti. Aquí está. Más o menos, bueno, aquí nosotros, por ejemplo, el tema de la tecnología particularmente lo podemos aprovechar y lo podemos trabajar desde la educación. Es por eso que queda en primer lugar. En segundo, los avances de la investigación tecnológica. En tercero, aquí está el acceso al conocimiento que permite la tecnología o el uso de la tecnología en la sociedad. Y por último, los avances que hay en este tema. Y por otro lado, en cuanto a las preocupaciones, voy a pasar la diapositiva. Si alguien no alcanza a contestar porque quizá la cambio rápido, no se preocupen. Aquí está, pongo las preocupaciones. Y en cuanto a estas, ¿cuáles son las preocupaciones en el tema del desarrollo de la tecnología? Uno es el acceso desigual a la misma, la inteligencia artificial, el uso deficiente de la tecnología, la falta de acceso a la información o la falta de control sobre los avances en tecnología. Aquí van viendo cómo va cambiando el orden, ¿verdad? Que tiene. Muy bien. Aquí quedan los resultados: acceso a desigual a la tecnología, la falta de control sobre los avances tecnológicos y un uso deficiente. Ahora bien, con base en lo anterior, que es un poco estas últimas, las 4 dimensiones que comparto con base en el informe de la UNESCO sobre los caminos hacia el 2050 y más allá en la educación, podemos ver cuáles en este caso, todas estas dimensiones y todas estas preocupaciones y esperanzas determinan el contexto en el que el currículo se inscribe. En este sentido, nosotros tenemos que ver cuál es el futuro de la educación. Tenemos que reestructurar nuestros currículums para que atiendan y correspondan a esta serie de preocupaciones, esperanzas, porque en sí es a través de ellas que nosotros debemos hacer las innovaciones curriculares. En este sentido, estas visiones de la educación superior hacia el futuro pues se enmarcan también en cuatro puntos. El primero es una educación superior para todos. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación superior debe estar disponible y asequible, debe ser impulsada por la justicia social y debe tener en ella inclusión con calidad. Esta serie de frases que hacen alusión al cómo debe ser la educación superior en el futuro nos hace retomar y considerar cuáles son los aspectos que en este caso los currículos deben reflejar para que sea posible, ¿sí? Yo creo que hacia allá nosotros tenemos que dirigir estas formas diferentes de pensar el currículum para poder atender a estas ideas. La segunda es que una educación sea centrada en el estudiante, ¿sí? Que sea el estudiante quien hace la selección, por ejemplo, de unidades de aprendizaje, de experiencias, de formación para el propio desarrollo integral de él como persona, pero también como profesionista, ¿sí?
Se habla aquí de habilidades para la vida y para una ciudadanía responsable, y también de una acción orientada a los valores. Estas tres frases yo considero que pues son ideas que nosotros en nuestra área profesional hemos escuchado. Es decir, sabemos que los currículums hoy en día, pues bajo este enfoque centrado en competencias, ¿verdad? Basado en competencias, centrado en el estudiante, requiere de currículos flexibles, sobre todo, para que sea el estudiante quien va formándose hacia su formación profesional en este tránsito por el currículum. Entonces, necesitamos impulsar proyectos, unidades de aprendizaje, experiencias que le permita al estudiante tener más habilidades para la vida, pero también para que sea un agente de cambio con un sentido planetario. La acción orientada a los valores también, porque ustedes estarán de acuerdo en que hoy en día hay valores que se han reconfigurado, ¿verdad? Con base en la cultura en la que estamos inmersos, pero se les va dando un sentido, yo diría que un tanto deteriorado de lo que son, y es en sí en donde nosotros tenemos que hacer una reorientación de la educación para forjar valores que sean esenciales para nosotros como personas, pero también como profesionistas. En la educación superior, en la organización del conocimiento, pues juega un papel muy importante, porque es a través de la universidad en donde buscamos justamente la verdad, ¿sí? En este sentido, el aprendizaje está en todas partes. La formación de buenos profesores, diversos conocimientos y formas de conocer, enseñar y aprender, y sustentado en la investigación innovadora. ¿Ok? En el caso nuestro, como profesionistas de la educación, yo creo que jugamos un rol importante aquí, porque justamente hacemos esta organización del conocimiento a través del currículo, ¿sí? En ese sentido, es importante el tener una constante formación, el estar dispuesto, ¿verdad?, para realizar investigaciones, innovaciones y proponer conocimientos o formas de enseñar y aprender. Y por último, dice aquí, conectado a múltiples niveles. ¿Por qué? Porque la universidad pues sirve a la sociedad, ¿verdad? En este sentido, hay que hacerlo de forma inclusiva. Busca mejorar la situación del planeta, busca el estar atenta a un contexto global, pero con esencia local, y busca que la educación superior no tenga fronteras, es decir, que tenga internacionalización a través de sus diferentes funciones sustantivas. Y bueno, en sí, todas estas ideas que en este momento comparto, nos vienen a nosotros a dar un contexto de dónde partimos, ¿verdad? En cuanto a esperanzas y preocupaciones, en dónde estamos ubicados hoy, pero por otro lado, ¿qué es lo que todo ese contexto implica a la educación superior para el rediseño o el diseño de sus currículums? En ese sentido, estas visiones del futuro, pues vienen a hacer referencia a las tendencias a las que deben ser atendidos los programas educativos, ¿sí? Ahora bien, yo pregunto, ¿qué implicaciones hay para innovar el currículum con lo que hemos compartido? Aquí yo
tengo la pregunta en mente. Bueno, voy a pasar esto. Aquí. Maestra Arely, tenemos 5 minutos para cerrar su participación. Se nos ha Ok, ido el tiempo como agua, pero sí, digo, me da una oportunidad de comentarlo, ¿verdad? Para la organización. gracias, maestra. Al contrario, Sí, usted, maestra. gracias. Igual lo que podemos hacer, voy a omitir esta diapositiva, la voy a dejar aquí por si alguien gusta expresar sus reflexiones, pero para cerrar y que no nos alcance el tiempo, lo cierro de esta manera. Las universidades que deseamos mantener su relevancia dentro del dinámico entorno del conocimiento, necesitamos realizar innovación curricular. Para realizar innovación curricular mediante la mejora en los procesos pedagógicos y las experiencias de aprendizaje, necesitamos tener un pleno entendimiento del contexto que nos rodea. Es por eso que busqué vi la pertinencia de retomar estos análisis que hacen en este caso la UNESCO, pero también nosotros desde nuestro contexto local, qué es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Bajo qué es lo que estamos viviendo. Llego a las siguientes conclusiones, que también ustedes pueden sumar más, pero retomo aquí 5. Una, que se requieren currículos flexibles, dinámicos y en constante transformación educativa que permitan la formación de profesionales planetarios. 2, la innovación curricular es una tarea de todos, en donde uno de los principales factores de éxito es la colaboración. 3, ante un contexto complejo y multideterminado, es necesario tener una mente abierta. 4, se necesitan profesionales de la educación comprometidos con la innovación, una formación constante, una actitud crítica reflexiva y una visión de futuro. Y por último, la innovación curricular es una tarea urgente en el ámbito de la educación superior. Finalmente, termino también con una reflexión, bueno, 2, una que recojo de Heraclo, quien dice que no hay nada permanente, excepto el cambio, ¿sí? Los cambios exigen innovación y la innovación conduce al progreso. Aquí leí Keqiang, pero yo aquí recojo una pregunta. ¿Cuál es nuestro medio para lograrlo? Para lograr el progreso, el currículo. ¿Sí? Y así cierro. Muchas gracias. Y a propósito del día de hoy, pues feliz día del amor y la amistad. Muy bien, muchas gracias, maestra Arely. Muy interesante, ¿verdad? Los retos que van a la par de la innovación curricular, que ya nos comenta mediante las aportaciones. Tenemos por aquí un tiempo para la parte de comentarios, algunas preguntas. Tenemos algunos en el chat. De igual manera los pueden ir escribiendo, ¿verdad? En lo que doy lectura a los que ya llegaron, o también está la opción de abrir el micrófono. Si alguien quiere hacerlo de manera directa, también lo puede hacer. Voy a ir leyendo por lo pronto los que tenemos aquí. El maestro Paul habla de que comparte las dos cuestiones de las cuales usted nos hablaba, ¿verdad? Respecto a las preguntas, y hace 2 preguntas. Menciona la cuestión de cómo trabajan la triangulación de resultados cuando reestructuran un plan de estudios. Esa es una de sus preguntas. Sí. Y la otra es, ¿qué aspectos considera para definir una innovación curricular en el contexto de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León? Muy bien, maestra. Gracias, doctor Paul, por las preguntas. En el caso de la primera, ¿cómo trabajamos la triangulación de resultados cuando se reestructura un plan de estudios? Tiene que ver con las fases del diseño curricular de los programas educativos. En esta fase de la triangulación de los resultados, la universidad tiene un manual para la creación de propuestas curriculares. En ese sentido, propone estas fases y en cada una de ellas define la manera en cómo hacer, pues,
las actividades que implica cada una. En el tema de la triangulación de los resultados, con base a los estudios de fundamentación, se hace el análisis de los resultados del mismo respecto a la forma en cómo se operan ya los programas educativos, ya sea, habría que ver hacia qué elemento del programa educativo es que los estudios de fundamentación están referidos y es ahí en este análisis en donde se justifica la pertinencia o no de hacer adecuaciones curriculares. Y en la segunda pregunta, ¿qué aspectos consideran para definir una innovación curricular en el contexto de la UANL? Pues yo creo que esta pregunta la respuesta de la pregunta va determinada en función de las prácticas que se dan al interior de cada programa educativo. Es decir, en cada una de las dependencias se operan los programas de forma diferente, digo, no, obviamente no de igual manera, pero es en función de las propias prácticas que uno ve la necesidad de hacer una innovación curricular en este caso. Son los profesores principalmente quienes conocen las dinámicas de los programas educativos y de los resultados que estos van obteniendo en cuanto a lo que los egresados demuestran en sus competencias profesionales. Entonces, es la misma academia quien va determinando la necesidad de generar un cambio, ¿verdad? Pero estos cambios a través de los procesos de rediseño curricular, pues es que se ven fundamentados, ¿sí? Espero haber respondido. Muy bien, gracias, maestra. Adicionalmente, el maestro Paul también habla de la importancia de definir, ¿verdad? Y evaluar las innovaciones curriculares, ¿verdad? Como un comentario. Tenemos dos preguntas más de parte del maestro Luis Zamora. Nos menciona que en función de la experiencia que ha tenido la UANL, ¿qué papel ha jugado la gestión administrativa de la institución para permitir la innovación curricular? Y la segunda es si podría darnos algunos ejemplos de innovaciones curriculares que se hayan concretado en la institución, en su institución. Sí, gracias. Gracias al maestro Luis Manuel. La primera pregunta, el papel que ha jugado la gestión administrativa de la institución. Bueno, en este caso, la universidad trabaja desde nivel central, desde rectoría, pero también en cada una de las dependencias académicas se puede trabajar y se trabaja, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades que haya. En el caso de la gestión administrativa, ya sea, bueno, en este caso propiamente de la universidad, es a través de esta dirección en donde se ha estado trabajando en un proyecto fundamentado y pensado para la innovación curricular, con el objetivo de que en las dependencias académicas de nivel superior haya una forma sistematizada de analizar el progreso y el progreso de la implementación de los programas educativos. Y en ese sentido, pues la universidad busca justamente el promover las innovaciones curriculares, porque es a partir de que nosotros analizamos y reflexionamos la forma en cómo operamos los programas educativos, en que vemos las áreas de oportunidad que hay para responder a todas estas tendencias que ahorita comentábamos. Y por otro lado, en cada una de las dependencias académicas, pues la alta dirección, los directores, los responsables de los programas educativos tienen la facultad también de promover las innovaciones al interior de sus propios programas, atendiendo a las necesidades que tengan. La segunda pregunta, ¿podría darnos algunos ejemplos de innovaciones curriculares que se hayan concretado en su institución? Sí. Bueno, en el caso mío, en la Facultad de Ingeniería, yo colaboro, dentro de la universidad colaboro como maestra en la Facultad de Ingeniería Civil. Un ejemplo de innovación que impacta en el currículo, justamente hace
hace 3 años, atendiendo también a las tendencias que hay por parte de los organismos de acreditación del programa, implementamos una metodología para evaluar el grado de cumplimiento o de desarrollo más bien de las competencias específicas del perfil de egreso, ¿sí? Fue una metodología pensada en que es necesario hoy en día evaluar de qué manera estamos logrando los perfiles de egreso de los estudiantes, ¿no? Y en ese sentido, permitió hacer innovaciones curriculares porque esa metodología busca que los profesores analicen de qué manera sus unidades de aprendizaje contribuyen en un nivel medio, inicial, medio o avanzado a las competencias específicas del perfil de egreso. Entonces, es ahí en donde los maestros analizan la necesidad de hacer cambios, puede ser particularmente en una unidad de aprendizaje, pero también detectar la necesidad de trabajar otras áreas de acción, ¿verdad? En el ámbito, en este caso, de la ingeniería civil, y en función de eso y de la aplicación de esta metodología fue que se hicieron algunos ajustes en el ejercicio de rediseño curricular del programa. Esa es una experiencia. Otra que pues va más amplio. En función del contexto aquí de Nuevo León y particularmente de Monterrey, la Facultad de Ingeniería Civil tiene un programa educativo actualmente que es el de Ingeniero Civil, pero otra innovación que se le puede denominar así es la creación de una nueva carrera con un enfoque técnico. Sí, ahorita el programa es Ingeniero Civil, pero se está creando un programa educativo muy técnico por la demanda que hay en un área profesional del área de ingeniería civil. Entonces, pues son dos ejemplos que retomo a colación desde la experiencia que tengo en la dependencia de ingeniería civil, pero pues hay muchos, ¿verdad? Puede haber muchos. Y claro que van a depender desde el cómo se desarrolla y cómo se lleva a la práctica el programa educativo en cada dependencia. Muy bien, gracias, maestra. Maestro Paul, ¿quieres hacer alguna aportación? Sí, agregar porque a partir de lo que estoy escuchando, Arely, y retomando también uno de los planteamientos que hacías, ¿de qué manera trabajan, por ejemplo, ahí en su institución, la parte de la flexibilidad curricular? Porque es algo que realmente pues aparece en diferentes momentos, esa necesidad de poder adaptar los programas, los contenidos hacia las necesidades del contexto, pero pues hay diferentes maneras y definitivamente el diseño curricular influye, ¿verdad? En términos de las posibilidades de flexibilidad. Entonces, ¿cómo lo trabajan allá? ¿Qué características tiene la flexibilidad con ustedes? Sí, doctor. En el caso de la universidad, en el modelo educativo y académico, se plantea un eje, le llamamos aquí ejes operativos, es uno de los ejes operativos que tiene que ver justamente con la flexibilidad curricular, porque es verdad, hoy en día yo creo que una exigencia el adecuar nuestros currículums de forma flexible para permitir las ideas que ahorita compartíamos. En el caso de la UNL, hay una serie de las unidades de aprendizaje que se van colocando en el programa educativo, se van categorizando dependiendo de la función que tengan dentro del programa. Hay unidades de aprendizaje de formación general universitaria, que en este caso son unidades obligatorias, son 4 nada más, pero atienden a estas competencias globales que se requieren por parte de los profesionales. Tienen que ver con responsabilidad social, desarrollo sostenible, la cultura para la paz, la cultura de la legalidad. Le digo, son unidades de formación general universitaria. Hay unidades de aprendizaje que se categorizan en el área curricular de formación inicial de la profesión. Hay 2 niveles, 1 y 2.
Y en ese sentido, en el programa educativo, o en la malla curricular en este caso, se identifican una serie de unidades de aprendizaje optativas. Entonces, se hace un listado de unidades de aprendizaje optativas para que el estudiante, de acuerdo a los intereses que tenga, haga esta selección, ¿verdad? Y en ese sentido, él vaya generando su propio camino de formación profesional, de acuerdo a los intereses que él tenga. Entonces, se maneja de esa manera a través de la selección de unidades optativas en la malla curricular. Y bueno, pues hoy en día también una actualización que se hizo al modelo fue les llamamos AFIS, actividades de formación integral, que ya hoy actualmente en el último bloque de rediseños de los programas educativos se pide que semestre tras semestre los estudiantes cubran una cuota de actividades de formación integral que les llamamos AFIS. Estas actividades tienen que ver con diferentes experiencias de aprendizaje que los estudiantes pueden tener y ellos las seleccionan. Pueden ser la asistencia a algún curso, la asistencia a algún congreso, la participación en algún, ¿cómo le llaman? En algún grupo de estudiantes, en alguna investigación, la participación en alguna investigación. Hay un abanico de opciones en estas AFIS, pero todas ellas están enfocadas a que los estudiantes, paralelo a las unidades de aprendizaje que llevan, cubran esta cuota que tiene créditos, y vaya, esto pues es ejemplo también de otras cosas que pueden realizar para fortalecer su formación profesional desde fuera del currículo, ¿verdad? Pero ya actualmente pues es algo que también se evalúa desde él. Muy bien, gracias maestra. En el chat ya no tenemos aportaciones. No sé si alguien quiere utilizar un par de minutos que nos quedan del tiempo para hacer alguna aportación directa a través del micrófono. Está la posibilidad. No veo yo manos levantadas por acá. Si no, estaríamos dando por cerrada la actividad. Estamos a muy buen tiempo, ¿verdad? En la parte de la programación. Bueno, ha sido interesante escuchar a la maestra Arely con la experiencia de Nuevo León, ¿verdad? Pareciera que de pronto somos como contextos alejados en términos geográficos, pero tenemos algunas similitudes. Y creo que en eso la experiencia también nos puede ayudar. Entonces, hay grandes retos, ¿verdad? Y hay mucho por hacer en cuestiones precisamente que tienen que ver con la innovación. Hablábamos de la parte administrativa, ¿verdad? De las resistencias, de los cambios. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado mucho a que no tuvimos opción de tener tanta resistencia, ¿verdad? Dentro de ello hubo la posibilidad de sumarse a las filas, a veces no necesariamente con la intención, pero sí con la necesidad, ¿no? Y con la presión, y a lo mejor creo que es una ganancia muy, muy grande, ¿no? Dentro de la parte también que hemos experimentado. Pues agradecemos a la maestra la aportación que nos dio el día de hoy. Le comentamos que le vamos a hacer llegar una constancia. Por aquí presento la constancia para que la podamos ver. Una constancia que expide la Universidad de Colima, a través de la Dirección General de Educación Continua, mediante la Facultad de Pedagogía, otorga la constancia a la maestra Arely González Durán por impartir la conferencia La innovación curricular como referente necesario para la transformación educativa en contextos de complejidad. Actividad realizada en el marco de la semana de aniversario, el 37 aniversario de la Facultad de Pedagogía, el 14 de febrero, año el curso con una duración y media y un valor curricular. Firma el maestro Jesús Omar Rizola Padilla, director de Educación Continua. Pues enhorabuena maestra, muchísimas gracias. Felicidades también por la aportación. Deseamos tener nuevamente otras actividades, ¿verdad? Con las cuales podamos participar más adelante. Comentarle que también nosotros tenemos una maestría en innovación educativa, entonces creo que también es una buena oportunidad para luego por ahí reencontrarnos, ¿verdad? En alguno de estos espacios. Entonces, pues bienvenida y enhorabuena y gracias a todos por la asistencia a la actividad. Recordarles que estaremos en la siguiente actividad a las 6 de la tarde, ahí en el panel de los egresados de la Facultad de Pedagogía,
cordialmente invitados todos y todas. Entonces, muchísimas gracias. Excelente tarde a todos. Gracias, muchas gracias por la invitación. Un gusto coincidir el día de hoy. Al contrario, usted. Muchísimas Gracias, gracias. maestra Lorena.